¿Cómo están? How are you tonight, church? Amen. You ready? You got your Bibles ready? ¿Ya tienen sus Biblias listas? ¿Sí o no? Good, because tonight we're continuing our verse-by-verse series through the book of Genesis. Muy bien, porque hoy vamos a continuar nuestro estudio verso a verso por el libro de Génesis. Hey, what do you think of our tubes? What do ¿Qué you think piensan of- de Come on. nuestros tubos Come nuevos? on, look up there. It's ¿Qué our new piensan de water ellos? slide. Our new water slide. Our new water slide. You know that word in Spanish? Water slide? What's that? How do you say that? Water slide. Toboganes, ok. Yeah, isn't that what it is? Ya. No? Sus nuevos No toboganes, es? parece. It's going to get hot in here this summer. That's what we're doing that for you, church. Este verano va a ser muy caliente, así que lo hicimos por ti. Amen. Amén. We're going to have water in there, and if you fall asleep, we just dump some water on you to baptize you and wake you up. Así que no te vayas a dormir porque si no te vamos a echar agua y te vamos a bautizar aquí mismo. Hey, we've been studying the fathers of the faith here, Abraham, Isaac, and Jacob. Hemos estado estudiando los padres de la fe, Abraham, Isaac y Jacob. But tonight, our sermon's going to focus on Jacob and his 12 sons. Pero hoy vamos a enfocarnos en Jacob y sus 12 hijos. If you're taking notes, you can see our sermon text and our Bible text and our sermon title there on your screens. Si tomas nota, ahí en la pantalla puedes ver el título del sermón y el texto bíblico que vamos a estudiar. Going to study verse by verse through Genesis chapter 49 tonight. Vamos a ir verso a verso por el capítulo 49 de Génesis. And the title of our sermon, if you're taking notes, here's the title of your notes, is The 12 Tribes of Israel. Y el título del sermón, si tomas nota, el título es Las 12 tribus de Israel. What do you know about the 12 tribes of Israel? ¿Qué sabes tú sobre las 12 tribus de Israel? Could you name the 12 tribes of Israel? Los Could no- you name the 12 tribes of ¿Puedes, Israel? puedes Question. nombrar las 12 tribus de Israel? Peter, Paul, Pedro, Pablo. Ringo. Wait a minute. No, no. Could you name the 12 tribes? Puedes nombrar las 12 tribus. Okay. I know you all can. Yo sé que todos pueden. Here's another question. It's a little easier. Do you know where the 12 tribes of Israel came from? Esta pregunta está fácil. ¿Tú sabes de dónde provienen las 12 tribus de Where Israel? did the 12 tribes of Israel come from? ¿De dónde provienen las 12 Somebody tribus de yelled Israel? Israel. Genius up here. Love you, Marina. Alguien gritó Israel. ¡Qué genio! Where now? Come on, Michael. What we got up there? I'm looking at you. Yeah. Where did they come from? ¿De ahí dónde vienen? Is that the 12 tribes of Israel? Son esas las 12 tribus de Where'd they Israel. come from? ¿De dónde vienen? Is it just some big godly family? Is that it? ¿De esa grandiosa familia piadosa? ¿De ahí vienen? Where did the 12 tribes of Israel came from? They are all sons of Jacob. ¿De dónde vienen las tribus de Israel? Ellos todos son hijos de The Jacob. 12 tribes of Israel are the 12 sons of Jacob. We've been looking at these wicked dudes. There's a couple cool ones, but most of them were wicked dudes. Those are the 12 tribes of Israel. Las 12 tribus de Israel provienen de Jacob. Vamos a estudiar, algunos de ellos fueron malvados y unos pocos sí fueron buenos. The 12 tribes are found all over the Bible, boy. If we want to be a Bible student, we got to know about these 12 tribes. Las 12 tribus están por toda la Biblia. Si vamos a ser estudiantes de la Biblia, tenemos que conocer esas 12 tribus. They start in Genesis. Do you know that the 12 tribes are found in the book of Revelation too? Empiezan en Génesis y tú sabías que en el libro de Apocalipsis, el último, allí también están esas tribus. Do you know the 12 tribes of Israel are in heaven? Tú sabes que las 12 tribus de Israel están en el cielo. Anyone know where they are in heaven? This is a hard question. Una pregunta, ¿alguien sabe en qué parte del cielo están los nombres de Anyone? las 12 tribus de Israel? Where are they? ¿Dónde? Right. Muy bien, The gates. las puertas. 12 gates to heaven. There is a name of a tribe of Israel on every one of those gates. Give those guys free coffee after church tonight. En las 12 puertas del cielo, cada una tiene un nombre de la tribu de Israel. Y le vamos a dar café gratis aquí a mi hermano. Amen. Well, God divided up Israel into 12 tribes. Dios dividió a Israel en 12 tribus. When they moved into the promised land, God gave each of those 12 tribes a piece of land for them to settle on and live.
Cuando entraron a la tierra prometida, Dios le dio un pedazo de esta tierra a cada una de estas tribus. Right here in Genesis chapter 49, it's the first time the 12 tribes of Israel are mentioned in your Bible. Aquí en Génesis 49 es la primera vez que se mencionan las 12 tribus de Israel. So tonight we are going to learn all about those 12 tribes of Israel. Así que hoy, en esta noche, vamos a aprender todo acerca de las 12 tribus de Would Israel. you open up your Bibles, please, with us? We're in Genesis chapter 49 tonight. Abran sus Biblias, por favor, ahí en Génesis 49. We'll begin by reading verses 1 and 2. Vamos a empezar leyendo los versos 1 y 2. Genesis 49, read along in your own Bible, please, with us. We'll begin with verses 1 and 2. Génesis 49, por favor, léelo ahí en tu Biblia. Empezamos con el versículo 1 y 2. And Jacob called his sons and said, Gather together that I may tell you what shall befall you in these last days, verse 2. Gather together and hear, you sons of Jacob. Listen to Israel, your father. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo, Juntaos y os declararé todo lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchar a vuestro padre Israel. So we get started. Let me remind you of where we are in this story of Jacob. Así que mientras iniciamos, déjame recordarte en qué parte de la historia de Jacob estamos. Jacob is now on his deathbed there in Egypt. Jacob está en Egipto en su lecho de muerte. Remember, Joseph had rescued his father Jacob and all of his brothers and family, and he moved them all to safety from this famine. Recuerden que José rescató a su padre Jacob y a sus hermanos de la hambruna y los llevó a Egipto. So Jacob is now 147 years old. Jacob tiene ahora 147 años de edad. He's about to die and he knows it. Está a punto de morir y él lo sabe. So he calls in Joseph and his 11 other sons, and look what he tells them, verse 1. Así que llama a José y sus otros 11 hijos y fíjate lo que le dice ahí en el versículo 1. Verse 1, he says, Gather together that I may tell you what shall befall you in these last days. Ahí en el versículo 1 dice, llamó Jacob a sus hijos y dijo, Juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. This phrase, the last days, is used 14 times in the Old Testament. Esta frase, los días venideros, es usada 14 veces en la Biblia. Every time in the Old Testament it's written, it speaks of prophecy, future events. And that's what Jacob's doing here. En el Antiguo Testamento, y cada vez que se menciona esta frase, habla sobre profecía. Jacob is going to speak to his sons about what's to come in their lives. Prophecy for them. Está hablando de lo que viene en sus vidas, está profetizándoles. Before we continue, I want to show you a couple images on our video screens to help you see what's going on. Antes de continuar, quiero enseñarles unas imágenes ahí en la pantalla para que vean lo que sucede. Here is a drawing of the events of Genesis chapter 49. Aquí está un dibujo de lo que sucede ahí en Génesis We 49. see old Jacob there seated on his deathbed. Each one of his sons is going to come forward and get talked about, prophesied over. Ahí puedes ver a Jacob en su lecho de muerte y cómo sus 12 hijos se acercan a él para que él hable sobre ellos y les profetice. And again, each one of these 12 sons would become one of the 12 tribes of Israel. Y una vez más, cada uno de estos hijos va a llegar a ser una de las 12 tribus de Israel. And as you study the history of Israel, you see these 12 times mentioned again and again and again. They're very important. Y si tú estudias esta historia, vas a ver que cada vez y cada vez y cada vez se mencionan estas 12 tribus de Israel. So the Hebrews spent 400 years in slavery in Egypt. Así que en Egipto pasaron 400 años de esclavitud. And after God frees them, they're wandering around in the wilderness, and God separates them by these 12 tribes. Así que después de que los liberó de Egipto, anduvieron en el desierto y él los separó en 12 tribus. And at the center of these tribes was always the tabernacle, the church. God wanted the church to be the center of their lives together. Y ahí en el campamento, cada quien puso sus tiendas alrededor del tabernáculo, porque Dios quería que estuviera en el centro, la iglesia como el centro de sus vidas. Later on, when they finally entered into the promised land again, God gave each one of the 12 tribes their own land. Después de eso, cuando entran a la tierra prometida, ahí puedes ver que cada uno de los tribus tuvo su parte en esa tierra. And God never wanted the Jews to forget their 12 tribes. Y Dios no quería que nunca olvidaran las 12 tribus. This is a picture of the high priest. Esta es una fotografía del sumo What does sacerdote. the high priest have there in his chest? ¿Qué es lo que tiene el sumo sacerdote en su pecho?
We call that a breastplate. Se llama pectoral de plata. And there on that breastplate are written the 12 tribes of Y ahí, Israel. en ese pectoral, estaban escritos los 12 nombres de cada tribu de Israel. God never wanted them to forget that. Dios no quería que nunca los olvidaran. So in our study this evening, we're going to study these 12 tribes. Así que hoy, en esta noche, vamos a estudiar esas 12 tribus. But we're also going to be looking at some of the most important biblical characters and talking about which one of the 12 tribes they were a part of. Pero también vamos a hablar de algunos de los más importantes personajes bíblicos y de dónde provenía, de qué tribu provenía cada uno de ellos. Your King Jesus came from one of the 12 tribes. We'll talk about that in a minute. Nuestro rey Jesús proviene de una de esas tribus, que ahorita vamos a ver de cuál. So, why are these guys called the 12 tribes of Israel? Así que, ¿por qué se llamaban las 12 tribus de Israel? Is it because of the nation of Israel? ¿Es por la nación de Israel? What do you think? Yes or no? ¿Sí o no? What do you think? Is it because of the nation of Israel? Yes or no? Let me hear it. ¿Es por la nación de Israel? No. You guys are so smart tonight. Ustedes son muy inteligentes. There was no nation of Israel right here. No había nación de Israel entonces. God gave Jacob another name. Dios le dio a Jacob un nombre diferente. We saw it right here in verse 1, Israel. Lo vimos aquí en el verso 1, Israel. God gave Jacob another name, Israel. So these 12 tribes of Israel came from their father, Israel. The nation of Israel would come later. Así que Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel y estos hijos provienen de ahí. Y vemos que después nace la nación de Israel. Look at what Jacob tells his sons here in verse 2. Vamos a ver lo que Jacob le dice a sus hijos en el versículo 2. Jacob tells his sons, verse 2, gather together and hear, you sons of Jacob, listen to Israel, there's what he calls himself, your father. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchar a vuestro padre Israel, él mismo se llama Israel. And in the rest of this chapter, Jacob will call up one son at a time and talk about him, prophesy about what's going to happen in that son's life. Y en el resto del capítulo, Jacob empieza a llamar de uno por uno a sus hijos para hablarles, para profetizarles sobre lo que iba a venir para ellos. Now, we're not going to look at every single son. We don't have time. No vamos a ver a todos los hijos porque no tenemos el tiempo. But so we're going to continue on by skipping forward to verse 5, where we will read verses 5 to 7 together. Por eso vamos a saltarnos al versículo 5 para leer del 5 al 7. Joseph talking says this, verse 5, Simeon and Levi are brothers. Their instruments of cruelty are in the dwelling place. Simeon and Levi are brothers. Let not my soul enter their council. Let not my honor be unified to their assembly. For in their anger they slew a man, and in their self-will they hamstrung an ox. Cursed be their anger, for it is fierce, their wrath, for it is cruel. I'll divide them in Jacob and scatter them in Israel. Jacob está aquí hablando y dice, Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad descarretaron toros. Maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. So here we see Jacob prophesying of what's going to happen to these two brothers, Simeon and Levi. Así que vemos aquí Jacob profetizando lo que va a suceder con Simeón y Leví. Now, in prophecy, there's two different kinds of fulfillments. En la profecía hay dos tipos de cumplimiento. Write this down if you're taking notes. There's Escribe- two kinds of fulfillments in prophecy. Escribe esto si estás tomando notas. Hay dos tipos de cumplimiento en las profecías. There's near fulfillment and far fulfillment. I'll explain. Hay el cumplimiento cerca y el cumplimiento lejos. There's near fulfillment of prophecy and there's far fulfillment of prophecy. El cumplimiento de cerca y el cumplimiento de lejos. Here, as Jacob talks about his sons, there's both near fulfillment and far fulfillment. Aquí Jacob habla de sus hijos Simeón y Leví y está hablando de un cumplimiento de cerca y un cumplimiento de lejos. Many of the prophecies of Jesus have a near fulfillment and a far fulfillment. Do you know what the difference is? Muchas de las profecías sobre Jesús tenían su cumplimiento cerca y su cumplimiento lejos. ¿Sabe lo que significa la diferencia? A near fulfillment would be fulfilled in the person's lifetime. Un cumplimiento de cerca significa que se va a cumplir en la vida de la persona que está hablando. Most of these prophecies Jacob makes of his sons are near fulfillment. They would be fulfilled in their lifetime.
Muchas de esas profecías de Jacob está hablando de las profecías de cerca que se iban a cumplir en sus hijos. But then there is also far prophecy that would happen and be fulfilled far down the line in the future. Pero las profecías que son de lejos iban a cumplirse mucho más allá en la línea de la descendencia. Now again, most of what Jacob's saying is going to be near fulfillment. It's going to happen in these guys' lifetime. Una vez más, este tipo de profecías que Jacob está diciendo, la mayoría tiene que ver con cumplimientos cerca en la vida de sus hijos. You guys have been studying the life of Jacob. What kind of sons did he have? Ustedes han estado estudiando la vida de Jacob. ¿Qué tipo de hijos tenía? Wicked dudes. Malvados. He wasn't a good dad. His kids didn't follow God generally. A few did, but not most of them. No era un buen padre, muchos de ellos eran malvados, algunos no eran, pero la mayoría sí. We know Joseph followed God great, but his dad didn't raise him. God raised him in the jails and as a slave in Egypt. Jacob sí siguió a Dios, pero, Joseph. perdón, José sí siguió a Dios, pero no fue criado por Jacob, él fue criado allá en la cárcel en Egipto. What happens with wicked kids that grow up? They become wicked adults. ¿Qué pasó con los niños malvados cuando crecieron? Se convirtieron en adultos malvados. These two guys were wicked dudes. Estos dos hombres, Simeón y Leví, eran malvados. They were not good guys. No eran buenos hombres. And their lives didn't turn out well. Y sus vidas no terminaron They bien. didn't have a love for God. They did not have a love for God. Ellos no podían olvidar, no se iba a olvidar lo que hicieron. You know what happens when you grow up without a love of God? You reap what you sow. It comes right back to you. It's called the spiritual law of sowing and reaping. Tú sabes lo que pasa en tu vida, que hay una ley espiritual que es la siembra y la cosecha. These wicked guys that grew up did not have a lot of blessings awaiting them. Why? Sowing and reaping. Do you know about that law? Because it still works today, the law of sowing and reaping. Estos hombres cuando crecieron eran malvados, no eran una bendición y estaban sembrando y después iban a cosechar lo mismo. Do not be, here's the law of sowing and reaping. It's found in Galatians 5:7. Aquí está esta ley de la siembra y la cosecha en Gálatas 5:7. Do not be deceived. God is not mocked. Here it is. Whatever a man sows, that he will also reap. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Simeon and Levi were vicious, violent guys. Simeón y Leví eran violentos. Kind of men that scream at their kids in the house. El tipo de hombres que hacen gritar hasta los niños. Kind of husbands that are always yelling and angry in the home. Como los esposos que gritan siempre en sus casas. Genesis chapter 34, you might remember the story. They wiped out an entire city. Tú puedes recordar en Génesis 34, ellos guiaron una redada. Now, let me tell you some great things about a wicked parents. Many times godly children can break that wicked cycle. Ahora, déjame decirte algo muy bueno sobre los padres malvados. Los hijos muchas veces pueden romper con esa maldad. And that's a great thing. I know many of you did not grow up in Christian homes. Esa es una buena noticia porque sé que muchos de ustedes no crecieron en hogares cristianos. And yet now you're raising your children or raising yourself right here in the ways of the Lord. Y ahora ustedes están criando a sus hijos o a tu vida misma aquí en los caminos del Señor. Sometimes people say, oh, the curse of the fathers, the curse of the fathers. There is no curse of the fathers in the Bible. Muchos dicen, oh, la maldición de los padres, la maldición de los padres. No hay maldición de los padres en I'm la Biblia. cursed because my parents were wicked. Doesn't exist. Let me tell you what does, but not the curse of the fathers. Oh, yo soy maldito por mis padres, porque eso dice en la Biblia. Eso no viene en la Biblia. What does happen is if I've got a wicked dad that's doing drugs and cheating on my mom and getting drunk all the time, that becomes the norm to me, and I very easily fall into that same wicked behavior. That's what does happen, but there's no curse where God punishes me because my dad's been wicked. That does not exist. Muchas veces pasa que si el papá es drogadicto o engaña a su esposa, el hijo viene a ser de esa manera, pero no tiene que ser así. So here's what we see in this tribe of Levi. It's an important tribe. Así que eso es lo que vemos en la tribu de Leví y es algo importante. We see the ancient descendants from the tribe of Levi becoming some of the best believers in all of Israel. Vemos que los descendientes de Leví vinieron a ser uno de los mejores creyentes que tenemos en la Biblia. You know what the tribe of Levi became?
¿Tú sabes lo que vino a hacer la tribu de Leví? They're the ones that invented Levi's. Son los que venden los pantalones Levi's. Do you guys believe that? No. ¿Creen eso? No, ¿verdad? No. The tribe of Levi became the priestly tribe of Israel. La tribu de Leví vino a ser la tribu sacerdotal de Israel. Every single priest in the Bible had to come from Levi. If you didn't come from Levi, you weren't a priest. You weren't allowed to be. Only priests came from Levi. Cada sacerdote en la Biblia provenía de la tribu de Leví. Tú quieres sacerdote, tienes que provenir de esa tribu. Listen to these instructions God was giving for this special tribe. We're reading from Numbers 18, verse 21, and then verse 23. Mira estas instrucciones especiales que Dios dice al respecto en Números 18, 21 al 23. God speaking to Moses here says, Behold, I've given the children of Levi, this is the tribe of Levi, all the tithes in Israel as an inheritance in return for the work in which they perform, the work of the tabernacle of meeting. But the Levites shall perform the work of the tabernacle of meeting. They shall bear their iniquity. It shall be a statute forever throughout your generations. Among the children of Israel they shall have no inheritance. Y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. 23. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. The tribe of Levi didn't get any land when Israel got divided up. La tribu de Israel, perdón, de Leví, no obtuvo herencia cuando la tierra fue dividida. How did they live? Off the tithes and offerings from the other tribes. ¿Cómo ellos se mantenían? ¿Cómo vivían? De los diezmos y ofrendas de las otras tribus. They were spread out throughout the other tribes to lead them in worship, to teach them God's law. That was the tribe of Levi. Esta tribu de Leví fue esparcida en las demás tribus para que ellos pudieran enseñar y guiar a las demás tribus a adorar y enseñarles la ley a los demás. Can you Bible students think of any famous descendants of the tribe of Levi? ¿Pueden ustedes, estudiantes de la Biblia, pensar en algún descendiente famoso de la tribu de Leví? Who? ¿Quién? ¿Jesucristo? ¿Jesucristo? ¿Aarón? ¿Aarón? ¿Quién más? Who else? No. No. Mike Vincent was not he's wearing Levi's, but he was not from the tribe Mike of Levi. Vincent no proviene de ahí, trae Levi's, pero no es de esta tribu. Moisés? Moses? Eli? Here's Elías, one. Elí, John the Baptist. Juan el Bautista. Do you know John the Baptist? ¿Saben Remember, sobre his Juan el dad was a Bautista? priest. Él, Okay, so, question. pregunta, John the Baptist is from the tribe of Levi. Why was not his cousin, Jesus, from the tribe of Levi? Juan el Bautista desciende de la tribu de Leví. ¿Y qué sobre su primo, el Señor Jesús? ¿También Sí. proviene de esa tribu? Why? No, ¿por qué? Here's why. Luke, we find out in Luke why, in the genealogy of Jesus in Luke. Jesus' mom, Mary, was from the tribe of Levi. Esto es porque en Lucas encontramos la genealogía de Jesús. Jesus' dad was not from the tribe of Levi. Jews took their tribe from their dad. Porque la familia de María provenía de la tribu de Leví, pero el papá de Jesús provenía de otra tribu. So, and we'll talk about that tribe in a minute. Y ahorita vamos a hablar sobre esa tribu. Hey, let's continue on in our verse-by-verse study and read verses 8 to 10. Vamos a continuar ahí en el versículo 8 al 10. Judah, you are he whom your brothers shall praise. Your hand shall be on the neck of your enemies. Your father's children shall bow down before you. Judah is a lion's whelp from the prey, my son. You've gone up. He bows down. He lies down as a lion. As a lion, who shall rouse him? The scepter shall not depart from Judah, nor a lawgiver from between his feet, until Shiloh comes. To him shall be the obedience of the people. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. So here Jacob calls up his son Judah.
Así que aquí Jacob llama ahora a su hijo Judá. He says some really interesting things about Judah. Do you see that there in your Bible? Dice cosas muy interesantes sobre su hijo Judá. ¿Lo puedes ver ahí en tu Biblia? Check out verse 8. What does he say in verse 8? El versículo 8, ¿qué dice en el versículo 8? He says, Judah, you are he whom your brothers shall praise. Dice, Judá, te alabarán tus hermanos. All of your brothers, the rest of Israel, will praise you, Judah, and your tribe. How would that happen? Todos tus hermanos, el resto de Israel, van a venir a alabarte a ti, Judá. Look at this other promise, rest of verse 8, middle of verse 8. Mira esta otra promesa en la segunda parte del versículo 8. He tells Judah, your father's children shall all bow down before you. Dice, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. You know when this came to pass? ¿Tú sabes cuándo sucedió esto? 600 years later, 600 años después, when a man named David came to the throne. cuando un hombre llamado David vino al trono. Almost all the kings of Israel came from the tribe of Judah. Casi todos los reyes de Israel venían de la tribu de Judá. King David came from Judah. Of course, wise King Solomon, his son, came from Judah. El rey David provenía de la tribu de Judá y obviamente también su hijo, el rey Salomón, provenían de la tribu de Judá. And the greatest biblical promise of all was given through Abraham, Isaac, Jacob, and then through the tribe of Judah. Y la promesa más grandiosa en toda la Biblia vino a través de Abraham, Isaac, Jacob y a través de Judá. It was repeated to King David. Let me read it to you. 2 Samuel 7, 16 and 17. Se le repite aquí al rey David en 2 de Samuel 7, 16 al 17. Again, this is the same promise, really, that Abraham got. Esta es la misma promesa que Dios le dio a Abraham. God speaking through Nathan the prophet to David says this, verse 16, your house, your kingdom shall be established forever before you. Your throne shall be established forever according to all these words and according to all this vision. So Nathan spoke to David. Dios hablando aquí a través del profeta dice, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente conforme a todas esas palabras y conforme a toda esta visión. Así habló Natán a David. An everlasting kingdom. A un reino eterno. Look at what Jacob says about this coming king here in verse 10. Mira lo que dice aquí Jacob de este rey venidero en el versículo 10. Verse 10, the scepter shall not depart from Judah, nor a lawgiver from between his feet, until Shiloh comes. To him shall be the obedience of all the Dice, people. no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. One more great biblical character came from the tribe of Judah. Otro gran personaje bíblico vino a través de la tribu de Judá. Very, very great. Muy, muy grandioso. The greatest of all. El más grande de todos. So, who is it? ¿Quién es? Oh, I need to hear it louder than that. Quiero escucharlo más fuerte todavía. Who is it? ¿Quién es? Yeah! Sí. Give Jesus a hand, church! Apláudele a Jesús. We're going to Israel in November. I hope you go with me. Vamos a ir a Israel en noviembre. Espero que vayas con nosotros. You're all invited. Save your pesos. It's expensive, though. Todos están invitados. Ahorra tus pesos porque es un poquito caro. One of the things that I'm going to make everyone do, including myself, we're going to talk to the Jews and just say, hey, how will you know your Messiah when he shows up? We're just going to get in a conversation like that because they love talking to their Messiah. They think he's still coming. Una de las cosas que quiero hacer cuando vayamos es que platiquemos con los judíos y le preguntemos, oye, ¿cómo vas a saber cuando venga tu Mesías? A ellos les encanta hablar sobre el Mesías. They know the Messiah will come from the tribe of Judah. Ellos saben que el Mesías va a venir de la tribu de Judá. Here's the thing, no Jews can prove what tribe they're from anymore. Ese es el problema hoy en día, que no hay ningún judío que pueda probar de qué tribu desciende ahora. All the records have been destroyed. They used to have all these records. They all have been burned. They've all been destroyed. No Jews can prove what tribe they're from anymore. Todos los registros de las descendencias han sido destruidos. Nadie sabe exactamente de qué tribu proviene. But ancient Jews could prove what tribe they were in. Pero los judíos antepasados sí podían probar de qué tribu venían. Do you know why Jesus' genealogies
are in the Bible in Matthew and Luke? ¿Sabes por qué las genealogías de Jesús están en los evangelios Mateo y Lucas? So he can prove that he was from the tribe of Judah. Para probar que el Señor Jesús provenía de la tribu de Judá. Matthew shows us this connection. Read it with me on the screen, please. Matthew 1, 1 and 2, and then verse 16. Mateo nos muestra esta conexión. Por favor, leámosla en Mateo 1, del 1 al 2 y 16. The book of the genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Abraham begot Isaac, Isaac begot Jacob, Jacob begot Judah. Then it lays out all of these generations, these names, skipping for this verse 16. Jacob, different one, begot Joseph, the husband of Mary, of whom was born Jesus, who was called Christ. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá. Nos brincamos el 16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. This genealogy shows us that Jesus directly came from what tribe? The tribe of Judah, right there, end of verse 2. Esta genealogía nos comprueba que Jesús vino de una tribu. ¿De cuál? De la tribu de Judá. Now, Jacob brings up a special prophecy about this coming king here in verse 9. Would you read that prophecy together with me, please, verse 9? Ahora, Jacob trae una profecía muy especial sobre este rey venidero en el versículo 9. Por favor, ¿puedes leerla con nosotros? Judah is here it is, lion's whelp. From the prey, my son, you've gone up. He bows down. He lies down as a lion, and as a lion, who shall raise him? Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? As we talked about this weekend at our church, studying the names of Jesus is a great way to know him. It gives us descriptions of who he is and what he's done for us. Así como hablamos este fin de semana en nuestra iglesia, los nombres del Señor lo describen. Is Jesus ever called the lion? ¿Jesús es llamado león? Sí or no? Good. Good. Bien. I want you to listen to this amazing title for Jesus. We find it in the book of Revelation. Quiero que escuches este grandioso título que se le da al Señor Jesús en Apocalipsis 5:5. Revelation 5:5. Here it is. One of the elders said to me, "Don't weep." Here's a description of Jesus. "Behold, the Lion of the tribe of Judah, the root of David, has prevailed to open the scroll, to loose its 7 seals." Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. The risen Jesus there in heaven, Revelation 5:5, is called what? The Lion of the tribe of Judah, the root of David. Aquí el Señor Jesús en Apocalipsis 5:5 es llamado ¿qué? El león de la tribu de Judá. We're running out of time. Let's skip forward to all the way up to verse 27. Debido al tiempo vamos a brincarnos los versículos hasta el 27. One more tribe we're going to look at. Una tribu más vamos a estudiar. Genesis 49. Let's read verse 27 together. Vamos a leer juntos el versículo 27 de Génesis 49. Jacob says this, "Benjamin is a ravenous wolf. In the morning he shall devour the prey. At night he shall divide the spoil." Benjamín es lobo arrebatador. A la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. So the last son that Jacob calls up is Benjamin. He's the youngest son. Remember him? Así que el último de los hijos que llama a Jacob es su más chico, el hijo más chico, Benjamín. ¿Sí se acuerdan de él? Remember Joseph had never seen Benjamin alive ¿Sí recuerdan que José no vio a Benjamín por mucho tiempo until he got to Egypt? hasta que él volvió a Egipto? And Joseph started crying. Remember why? Y José lloró mucho, ¿recuerdan por qué? Because he was the only full brother that Joseph had. Porque Benjamín era el único hijo de la misma madre que José. Again, Joseph and Benjamin were from the same lady, Rachel, Jacob's favorite wife, who died during childbirth, actually, with Benjamin. José y Benjamín eran los únicos que eran de la misma mamá de Raquel que murió ahí en el camino. How does Jacob describe Benjamin here, verse 27? ¿Cómo describe aquí Jacob a Benjamín en el versículo 27? It says, Benjamin is a ravenous wolf.
Dice, Benjamín es un lobo arrebatador. Later on, the men of the tribe of Benjamin, they were famous for being the best fighters, the fiercest fighters when Israel would come together. Más adelante, los de la tribu de Benjamín eran conocidos por los mejores guerreros, los más feroces. Now, there's some very famous biblical characters that came out of the tribe of Benjamin. Do you know of any? Ahora, hay un personaje bíblico muy famoso que proviene de la tribu de Benjamín. ¿Sabes cuál es? Anyone? ¿Alguien? Okay, good. Good job, guys. Muy bien. First off, the very first king of Israel, King Saul, was called a Benjamite. That means he's from the tribe of Benjamin. El primer rey de Israel, Saúl, él venía de la tribu de Benjamín. You know, when Paul, in one of his sermons to the Jews, Paul is giving them a Jewish history lesson. And listen to what Paul says about King Saul. Acts 13, verse 16, and then 20 and 21. En uno de los primeros sermones que Pablo dio, aquí él explicó la historia de los judíos en Hechos 13, 16, 20 y 21. Listen to what Paul says about King Saul. Vamos a ver lo que dice sobre el rey Saúl. Paul stood up and motioning with his hand said, Men of Israel, and you who fear God, listen. After that, he gave them judges for about 450 years until Samuel the prophet. Afterwards, he asked for a king, so God gave them Saul the son of Kish. Where was he from? A man of the tribe of Benjamin for 40 years. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis. ¿De dónde? Varón de la tribu de Benjamín por 40 años. Saul was a wicked king. Saúl fue un rey malvado. Do you know one of the most godly young men in the Old Testament was from the tribe of Benjamin? Tú sabes que uno de los jóvenes más Piadoso. piadoso de la Biblia viene también de la tribu de Anybody Benjamín. think of him? Piensen en alguien. You're too good, Marina. You know too much Israel. You can't María, answer these, María Marina. es muy buena, así que tú no puedes contestar. Anyone else? ¿Alguien más? Jonathan. Jonathan, Jonathan. David's best friend. el mejor amigo de David. When his dad was wicked, he called his dad on it and he said, We're going to side with David here because he loves Jesus. He loves God. Su padre, el rey Saúl, que era malvado, que estaba en contra de David, Jonathan lo defendió diciendo que David seguía al Señor. And yet he was faithful to his dad. He died side by side with his dad in battle. Jonathan was from the tribe of Benjamin. Aún así, él fue fiel a su padre, lo ayudó en su reinado, y él venía de la tribu de Benjamín. One more from the Bible. Kenny, you've been yelling them out, so now you get to yell it out real loud. Go ahead. Uno más. Wait. Go ahead. Uno más en la Biblia que proviene de la tribu de Benjamín. Si tú sabes, You've been puedes right, gritarlo. and I've been ignoring you because the time wasn't right. Now the time's right, Kenny. You're married to a Mexicana, so I want you to do it in Spanish and English. Estás casado con una mexicana, así que dilo en español y en inglés. Yeah, Pablo y Paul. Nice, Pablo. Kenny. Extra credit. Extra credit. Crédito extra para Paul, Ken. the Apostle Paul, was from the tribe of Benjamin. El apóstol Pablo provenía de la tribu de Benjamín. When Paul gives his testimony, he always mentions, I'm from the tribe of Benjamin. He was proud of it. Nothing wrong with that. Cuando Pablo daba su testimonio, lo mencionaba, estaba orgulloso de eso, que provenía de esa tribu. Listen to what Paul says about this, Philippians 3, 4, and 5. Vamos a ver qué dice Pablo de esto en Filipenses 3, 4 y 5. He's given his own testimony here. Está dando su testimonio aquí. Here's what Paul says, though I also might have confidence in the flesh, if anyone else thinks he may have confidence in the flesh, I more so. Here's what I went through, verse 5, he says, circumcised the 8th day of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, Hebrew of the Hebrews, concerning the law of Pharisee. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Let's continue on here in verse 28. Vamos a continuar aquí en el versículo 28. Verse 28, all these are the 12 tribes of Israel. This is what their father spoke to them, and he blessed them. He blessed each one according to his own blessing. Todos estos fueron las 12 tribus de Israel. Y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos, a cada uno por su bendición los bendijo. So at this point, Jacob is done blessing and prophesying over each one of his 12 sons. Así que aquí Jacob ya terminó de bendecir y profetizar a sus hijos.
So here in Genesis chapter 49 is the very first time the 12 tribes of Israel are mentioned together. Así que, como dijimos aquí en el capítulo 49, es la primera vez en la Biblia que se mencionan las 12 tribus de Israel. And as you read through the Old Testament, you're going to find them all over the place. Y mientras tú leas por todo el Antiguo Testamento, las vas a encontrar por todas partes. You're going to find them dividing eventually. Las vas a encontrar a veces divididas. 10 northern tribes, 2 southern tribes, fighting against each other, killing each other. It's not a great history. 10 al norte, 2 al sur, y además entre ellos peleándose y en guerra. The 12 tribes of Israel are mentioned over 100 times in the Bible. Las tribus de Israel se mencionan 100 veces en la Biblia. They're not perfect. No son perfectos. God doesn't use perfect people. You know why? There aren't any. Dios no usa gente perfecta. ¿Sabes por qué? Porque no hay ninguno. But God uses people that just hang in there time after time, day after month after year. People just like you. Pero Dios usa personas que ahí están día a día, mes a mes, personas como tú y como yo. And the last time the 12 tribes are mentioned is in Revelation chapter 21. As we finish up, would you turn there in your Bibles, please? Y la última vez que se mencionan las tribus está en Apocalipsis 21. 21. Going from the first book in the Bible to the last one, Revelation chapter 21. Vamos del primer libro de la Biblia al último, Apocalipsis 21. Revelation chapter 21. We're going to start in verse 9 and read up to verse 11. Apocalipsis 21, 9 al 11. We're reading about heaven here. Vamos a leer sobre el cielo aquí. Revelation 21, 9 to 11. Apocalipsis 21, 9 al 11. Then one of the 7 angels who had the 7 bowls filled with the 7 last plagues came to me and talked with me, saying, "Come, I'll show you the bride, the Lamb's wife." And he carried me away in the Spirit to a great and high mountain and showed me the great city of the holy Jerusalem descending out of heaven from God. Verse 11, having the glory of God, her light was like a most precious stone, like a jasper stone, clear as crystal. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. And then let's read verses 12 and 13, and I want you to listen for the 12 tribes of Israel. Ahora vamos a leer el 12 y 13 y quiero que escuches o busques las 12 tribus de Israel. Also, verse 12, she had a great and high wall with 12 gates and 12 angels at the gates, and names written on them, which are the names of the 12 tribes of the children of Israel. 3 gates on the east, 3 gates on the north, 3 gates on the south, 3 gates on the west. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres escritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Have you memorized the names of the 12 tribes of Israel, Eddie, and the rest of you? ¿Pudiste memorizar los 12 nombres de las tribus de Israel? When we get to heaven, I'm going to quiz you on them. Cuando lleguemos al cielo te las voy a preguntar. What are the 3 names of the tribes over here on the east side, Eddie? ¿Cuáles son los 3 nombres de las 3 puertas que están aquí en el lado oeste? You know, I'm just kidding with you guys. We're going to have total and complete knowledge and glory. It's going to be a great celebration up there in heaven. And you will be there because you have been washed by the blood of the Lamb as a born-again believer. Solo estoy jugando con ustedes. Va a ser allá una fiesta y vamos a gozarnos allá juntos. Y tú vas a estar ahí porque has sido lavado con la sangre de Jesús. And that's our good news about the 12 tribes of Israel, church. Y esas son las buenas noticias de las 12 tribus de Israel.